Und das sagt das Volk Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! La Segunda Guerra Mundial fue la contienda más devastadora y sanguinaria de la historia. Sin embargo, frente a todo lo que podríamos pensar, los servicios secretos de ambos bandos llevaron a cabo una lucha paralela, en la sombra, haciendo uso no solo del espionaje, sino también de la propaganda negra o la desinformación, así como de otras técnicas menos habituales, en las que brillaron con luz propia personajes que han sido deliberadamente olvidados en los libros. El ocultismo, la astrología, la magia, también tuvieron cabida en aquella lucha frenética de vida o muerte por conquistar el mundo. El libro del que hoy les hablamos es de un buen amigo, de Óscar Herradón. Él se ha especializado en estos últimos tiempos en una literatura compleja en tanto en cuanto a la investigación se refiere, que no al interés, pues el libro que nos propone hoy se llama Los magos de la guerra, ocultismo y espionaje en el Tercer Reich, y nos va a dar un repaso, pues por ejemplo, las armas secretas que permitieron al partido nazi pasar de ser una discreta organización política a erigirse como la fuerza más poderosa de Europa en pocos años. Desvela si Adolf Hitler se guió de consejos de un profeta y qué finalidad tenían los rituales secretos de la Orden Negro. Además, también se destapan las tácticas empleadas por Winston Churchill en desplegar a los esbirros de la esvástica y qué papel desempeñó la magia en el campo de batalla. Es la apasionante historia que nos propone Óscar Herradón en este magnífico libro, Los magos de la guerra, de la editorial Cúpula, en su apartado de enigmas. Y nuestro invitado de esta noche es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente redactor jefe de la revista Enigmas y colaborador habitual de radio y de televisión. No crean que esta es su primera obra. Está ya curtido en 1000 batallas y en libros interesantísimos como lo fueron El secreto judío de Cervantes, Historia oculta de los reyes, La Orden Negra, El ejército pagano del Tercer Reich y libros malditos, El conocimiento prohibido a través de los siglos. Y hoy, pues nos presenta Los magos de la guerra, este libro que tengo entre mis manos y cuyas páginas escuchan resonar porque es un auténtico lujo tener esta obra casi en primicia, y con él hablamos esta noche. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José, un placer. Oye, lo primero felicitarte por este libro y por también la iniciativa que tiene Libros Cúpula de potenciar tantísimo esta parte de los misterios que, bueno, tanto nos reconforta, tanto nos gusta y también que es nuestro instrumento de trabajo en estos últimos años. Por tanto, felicidades a ambos, a la editorial y a ti, porque tu libro, Los magos de la guerra, es una delicia. Muchas gracias, José. La verdad es que es un trabajo que he entregado toda mi dedicación, y es cierto, ¿no?, que la editorial, en ese sello Libros Cúpula, en ese sello que tiene de enigmas, pues bueno, está publicando pues aspectos de esos que tanto nos gustan a nosotros, pero que tampoco conoce el público y que tampoco se han divulgado, ¿verdad? Evidentemente, porque fíjate que dicen que el misterio es una minoría, pero resulta que cada vez que se habla de misterio o de estos temas en cualquier reunión de amigos, a todo el mundo le gusta. Parece como el secreto inconfesable que todos acaban confesando. Bueno, yo creo que es que le gusta a todo el mundo, pero aparte de eso, si nos centramos, por ejemplo, en lo que a mí más me apasiona, ¿no?, y en lo que refleja en el libro, que es los misterios históricos, es que prácticamente toda la historia es un misterio en sí, porque si no ha sido escrita por uno u otro interés, ha sido deliberadamente ocultado un episodio por
alguna razón, un archivo clasificado o otro desaparecido. Entonces la historia está escrita a trazos y es nuestro deber, ¿no? Yo creo casi un deber reescribirla y darle al lector pues la mayor información. Tras La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich, este es tu segundo libro en torno al tema que a ti y a mí nos apasiona, que es el tema de los nazis, el tema oscuro, el tema secreto que hay detrás de ello. ¿Cómo Óscar Herradón se introduce en este apasionante tema de los nazis, los secretos, el ocultismo, el esoterismo? ¿Cómo te metes en ese complejo asunto, Óscar? Pues hace ya unos cuantos años, José, como bien sabes, en las páginas de Enigmas, pues bueno, empecé haciendo algunos reportajes sobre el tema, me parecían fascinantes, pero no era algo que yo hubiera profundizado totalmente, como podía haber hecho con las monarquías, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cervantes, de los libros malditos, o de otros temas heterodoxos. Pero lo cierto es que hace ya bastantes años me sumergí, ¿no? en ese aspecto de la Segunda Guerra Mundial, me quedé completamente cautivado, ¿no? Es cierto que es una época terrible, pero es una época fascinante también para el historiador, ¿no? O para el investigador, incluso para el periodista o el curioso. Y después de aquella inmersión a través de una serie de reportajes, pues surgió el primer libro, La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich, que era profundizar en Heinrich Himmler, en su figura, en las SS, que es ese ejército pagano, al que llamo pagano del Tercer Reich, porque bueno, tenía toda una serie de componentes, además de militares también esotéricos, que la convirtieron en la fuerza más temible de la historia. Entonces fue un aspecto muy concreto, extenso, porque era un libro extenso, pero muy concreto dentro del Tercer Reich y dentro de ese ocultismo de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese estudio surgieron una serie de personajes que no pude tocar, que me fascinaban y que también formaban parte del bando aliado y del bando nazi, ¿no? Eran los magos de la guerra. Uno de ellos era Himmler, evidentemente, pero otros 8 o 9 personajes dan forma a este nuevo libro, ¿no? Esa fue la manera en que me sumergí en todo este asunto, José. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei sich wehmütig... ¿Era Adolf Hitler ese anticristo del siglo XX, como algunos lo han definido? Si lo consideramos respecto a las víctimas y la devastación que causó, yo creo que sí, a un nivel escatológico, ¿no? Hablando de manera religiosa, pues sí podríamos considerarlo un anticristo. Evidentemente, el aspecto ese que le atribuyen de que si Hitler estaba dominado por los superiores desconocidos y era poco menos que el demonio, yo creo que lo más terrible de todo esto, José, es que precisamente Hitler era un ser humano, era un hombre. Y como hombre lo que cometió fue tan terrible que eso lo convierte en algo todavía más escalofriante, ¿no? No creo que fuera un anticristo, pero desde luego sí que fue el representante absoluto del mal en la tierra en aquellos tiempos, porque causó una auténtica masacre. Es curioso porque él sin embargo se creía una especie de espíritu de la bondad. Existe te lo digo así porque existe un archivo desclasificado por el MI5 en el que en el año 43 un enviado especial de los ingleses decía que esa era la convicción que tenía de sí mismo Adolf Hitler. Es decir, fíjate lo distorsionada que podía estar su visión del mundo, que alguien que cometía tales crímenes se creía sin embargo un representante del bien, ¿no? De la luz. Él consideraba a los judíos como los representantes de las tinieblas y de la maldad. Todo eso es fundamental, esa visión que él tenía es fundamental, esa consideración mesiánica, y normalmente se ha dejado de lado. Se ha dejado de lado como si fuera un aspecto, pues podríamos decirlo sin titubeos, friki, y para nada. Es que esa forma de pensar de Hitler y de sus acólitos fue fundamental para llevar a cabo después esa masacre.
Él además sentía fascinación también por este tipo de fenómenos, los fenómenos inexplicados. Él de hecho tiene una experiencia mística en la trinchera en la Primera Guerra Mundial, cuando en los momentos previos a caer un obús donde él estaba, escucha una voz que le encomia a salir de allí, ¿verdad? Bueno, efectivamente, Hitler ya en las trincheras escribía versos dedicados al dios Odín, ¿no? Están registrados por varios historiadores de prestigio, biógrafos del propio Führer. Él ya sentía una visión providencialista de su propia figura y de la historia, tiempo antes incluso del estallido de la Gran Guerra. Ya cuando asistía a las óperas junto a su amigo de adolescencia, August Kubitschek, él ya se sentía él le llegó a confesar como una especie de héroe que quería llevar al pueblo alemán hacia la libertad. Evidentemente, más que hacia la libertad, yo creo que lo llevó hacia las propias tinieblas, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, él se inspiró mucho en las óperas de Wagner y ya tenía esa visión providencialista. Con la Gran Guerra esa visión estalló, podríamos decir, haciendo uso de un término bélico, estalló, como estalló aquel obús, y cuando él estaba ciego en el hospital de Pasewalk, consideró que era su destino entrar en política, y lo consideró sobre todo al enterarse en ese mismo hospital de la derrota de Alemania en la guerra. Cuando él supo de aquella derrota, se sintió tan defraudado, se sintió tan humillado como tantos otros alemanes austriacos de aquellos años, que pues se dedicó a la política más feroz y a la política más radical. Es curioso porque Adolf Hitler era austriaco, no alemán, y al final se erigió en una especie de salvador, según sus delirios místicos, del pueblo alemán, pero él no era alemán. Él consiguió la nacionalidad alemana a través de una argucia legal, ya cuando estaba prácticamente acariciando el poder en Alemania, que fue que en un ayuntamiento alemán, pues un filonazi amigo suyo, pues lo contrató para el ayuntamiento, y así le pudieron dar la nacionalidad alemana. Es tan curioso que este personaje que sembró tanto caos y que tanto dijo hacer por Alemania no era alemán, José. Hablamos de los magos de la guerra con Óscar Herradón, en una obra que está presentando con nosotros de libros Cúpula, de enigmas. Y, Óscar, ¿quién tiene más influencia? Es doble la pregunta, ¿eh? ¿Quién tiene más influencia en Hitler, en su interés por el esoterismo? ¿Himmler o Hanussen? Y segunda pregunta es la misma. ¿Quién era más aficionado al esoterismo, Hitler o Himmler? Bueno, pues respondiendo a estas dos preguntas, José, la primera es la mayor influencia que tuvo Hitler en cuanto al aspecto místico se remonta a tiempo antes de conocer a Himmler, que era bastante más joven que él, y que después, con los años, se convertiría en una de las fuerzas, de los hombres lugartenientes de Hitler más fuertes del Tercer Reich, pero que mucho tiempo antes, en los años 20, a principios de los años 20, cuando se estaba formando el partido nazi, Hitler fue influido poderosamente, ni siquiera por Hanussen, del que enseguida te hablo, sino por Dietrich Eckart, que era una especie de místico, era un hombre muy culto, pero a la vez era un antisemita feroz, cuyo alcoholismo y problemas mentales que le habían llevado a estar conferido en un psiquiátrico. Lo mismo le pasó a Karl Maria Willy Gutt, el Rasputin nazi, pero bueno, eso es otra historia. Pero este personaje, Dietrich Eckart, influyó muchísimo en esa visión de Hitler providencialista y mesiánica. Después, ya en los años 30, principios de los años 30, Erich Jan Hanussen, uno de los ilusionistas magos, y según él se jactó de ello, mediums más célebres de toda Europa, pues influyó muchísimo en el primer nazismo, por lo menos en el nazismo que ya estaba acariciando el poder en Alemania. Lo que pasa que Erich Jan Hanussen, que trazó una serie de cartas astrales, de horóscopos y de vaticinios favorables al partido nazi, al que financió y al que apoyó, fue víctima finalmente de los propios nazis. Himmler tenía su propia cosmovisión del misticismo y del ocultismo, pero no fue quien influyó directamente en Hitler. Es más, a Hitler, cuando ya Himmler tenía un poder desmesurado, le llegaban comentarios más bien peyorativos respecto a las acciones que estaba llevando a cabo Himmler.
en favor de su misticismo y el dinero enorme que estaba gastando de las arcas del partido nazi en sus delirios megalomanos y místicos, en dar forma al castillo de Babelsburg, en enviar a gente hasta el Tíbet, a Bolivia, Tiahuanaco, en fin. Pero quien más influyó en Hitler desde ese punto de vista fue Dietrich Eckart, y sin duda los postulados de sociedades secretas nacionalistas alemanas como pudieran ser, y austriacas como pudieron ser, la sociedad Thule, de la que formaron parte Rudolf Hess y otros nazis como Karl Harrer y el mismo Dietrich Eckart, o la Orden de los Nuevos Templarios, porque en los postulados de estas sociedades secretas ya se recogían los mismos puntos prácticamente que en el partido nazi, de antisemitismo, de nacionalismo feroz, e incluso se aventuraba un genocidio de la raza judía, que fue lo que pasó con el Holocausto. Hablamos con Óscar Regadón esta noche de Los Magos de la Guerra. Interesantísima esta obra que ha visto la luz con Cúpula, y un tema además que está a caballo entre la historia, entre el misterio, entre la historia secreta, entre lo que nos ocultan muchas veces, casi también en esa historia paralela en la que nuestra humanidad muchas veces se ha visto sumergida. Hemos hablado de Hitler, hemos hablado de Himmler, hemos hablado un poco del esoterismo nazi, pero los aliados, a través también de su Estado Mayor, también tuvo una relación con el esoterismo. ¿Existió tal relación entre Winston Churchill, el primer ministro británico, y Aleister Crowley, Oscar? When he sat bottom boats, Grand Army, he was told by someone, there are bitter weeds in England. There are certainly a great many more of them since the British Expeditionary Force returned. Bueno, ese es uno de los episodios, José, más fascinantes que abordo en el libro, o por lo menos que me han parecido a mí, pero que también más rodeados de claroscuros está, ¿no?, de aquel periodo, y es la participación directa o no de Aleister Crowley, el gran ocultista del siglo XX, el considerado el hombre más peligroso de su tiempo, la bestia 666 en esa conflagración de parte de los aliados. Es casi seguro, por todos los informes que se han recogido y que se han ido desclasificando, que Crowley participó de esa guerra mágica poniendo su granito de arena. Lo que pasa que es un aspecto, ya te digo, de los que mayores claroscuros rodean a aquella época. Crowley fue un personaje que en la Primera Guerra Mundial fue acusado precisamente de espiar para el Eje, para los enemigos de Inglaterra, y resulta que en la Segunda Guerra Mundial se muestra a favor de participar, de ayudar con su magia o con sus ceremonias místicas a los aliados. Se cree que en la Gran Guerra lo que pudo ser es un espía también del propio gobierno inglés, de su majestad, que lo que hacía era pasarse por germanófilo para poder conseguir información privilegiada. En aquellos años de la Primera Guerra Mundial, José, lo digo muy rápidamente, él estuvo realizando un viaje por todo Estados Unidos, y después, durante la Segunda Guerra Mundial, se sabe que se reunió pues con miembros del Whitehall y es muy posible que con el propio Churchill. Su trabajo en la Segunda Guerra Mundial, igual que el de Sir Ian Fleming, el creador de James Bond, está rodeado, como te digo, de sombras, pero es casi seguro que participaron en una operación conjunta conocida como Operación Muérdago, Mistletoe, que lo que pretendía era causar el desconcierto entre las filas nazis y en el campo de batalla nazi a través de la magia. Él llegó a realizar un ritual, si es cierto lo que dijo uno de sus hijos bastardos, años más tarde, décadas más tarde, hay que creerle, si queremos pensar que aquella historia fue verdad. Realizó un ritual en el bosque de Ashdod, en Inglaterra, en la que invocaba una serie de fuerzas y de entidades angélicas para luchar contra el propio gobierno de Adolf Hitler. No creo que de celebrarse aquello surtiera mucho efecto, pero lo cierto es que poco tiempo después llegaba Rudolf Hess a Inglaterra y era detenido en Escocia por la inteligencia británica. Curioso cuanto menos. Nos quedamos con Rudolf Hess, porque para mí es una de las historias también más enigmáticas que tiene la Segunda Guerra Mundial. No sé ni cómo plantearlo, porque ¿para qué fue Rudolf Hess realmente al Reino Unido, a Inglaterra? Porque
si fue para pactar una rendición, como muchos dicen, o si fue para pactar un... Bueno, Rudolf Hess, José, es un personaje que, como bien dices, yo creo que es el gran enigma de la Segunda Guerra Mundial. El vuelo que realizó Rudolf Hess, el Viceführer alemán, en el año 41 a Inglaterra, cuando precisamente el gobierno nazi estaba con su guerra relámpago conquistando toda Europa, así a bote pronto no tiene sentido. Entonces Hitler declaró poco después de ser detenido que su lugarteniente estaba loco. En cambio, en las últimas investigaciones, así lo cuento en el libro, de diversos investigadores británicos e historiadores, apuntan a que Hitler le dio, y él llevaba bajo el brazo, un plan de paz para el propio Churchill, que Churchill rechazó. Otra hipótesis apunta a que pudo haber sido un plan orquestado, un magistral plan orquestado por los servicios secretos ingleses para engañar a Hess y hacerle creer que querían firmar la paz para desestabilizar precisamente a la cúpula nazi. Hess era uno de los personajes junto a Himmler más fascinados por lo oculto, por el misticismo. Había pertenecido a Thule, consultaba astrólogos, zahoríes incluso. Era una persona cautivada por las terapias alternativas, y los servicios de espionaje británicos se valieron de ese conocimiento, de esas fuentes de que Rudolf Hess era un fanático del ocultismo y de la astrología, para trazarle un auténtico engaño, que era llevarle a Inglaterra haciéndole creer que los astros le eran favorables y que él tenía una especie de misión secreta que cumplir. Él se convertía así también en una especie de salvaguarda de Alemania, ¿no? Volviendo otra vez a ese aspecto mesiánico que tenía Hitler, pues él lo adoptó también ahí, ¿no? Yo voy a salvar a mi jefe, en ese momento él ya había sido un poco apartado de la cúpula del partido, habiendo sido la persona que redactó con Hitler Mein Kampf en prisión, y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, estaba siendo desplazado por otros como Goebbels, Göring o sobre todo Heinrich Himmler. Quizá quiso mostrarle un valor excepcional a su jefe. El caso es que aquel episodio de la guerra mágica, porque es que también la astrología estuvo involucrada en aquel asunto y el ocultismo, pero de una manera increíble, sigue siendo uno de los grandes episodios más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, al que he intentado arrojar un poquito de luz, ¿no?, a través de las páginas del libro. Espero haberlo conseguido. Yo te puedo decir que en lo que a mí respecta, como interesado en estos temas y evidentemente desde una visión también de amante de este enigma en particular, te puedo decir que este libro, Los magos de la guerra, ocultismo y espionaje en el Tercer Reich, lo consigue, lo logra, porque fíjate, hemos hablado de Hanussen, el mago de los guantes verdes, de Aleister Crowley, has hablado de Carl Maria Willow, has hablado de Kraft, de The Wall, hemos hablado del propio Hitler. Lo que no cabe ninguna duda es que en la Segunda Guerra Mundial, en ambos lados, principalmente en el nazi, en el alemán, en el del Tercer Reich, lo que sí participaron sin ningún género de dudas son magos que de alguna u otra forma, ya magos en su amplia acepción, es decir, como gurús, como evidentemente como mentores, como ocultistas, como esoteristas, y que de alguna forma tuvieron una incidencia directa en el sistema de creencias y en el sistema de pensamiento que tuvo, en este caso, el Estado Mayor del Tercer Reich más ocultista. Bueno, una cosa es que eso funcionara, ¿no?, esos supuestos poderes de los que se jactaba Hanussen o Crowley tuvieran realmente efecto, y otra cosa es su participación, la participación de astrólogos, gurús, ocultistas, místicos, ilusionistas, cuando hablas de esa faceta de la magia en todos sus aspectos, ¿no?, y puramente ilusionistas, como Jasper Maskelyne en el bando aliado, por ejemplo, ¿no?, que en el norte de África desplegó una auténtica lucha mágica, entre comillas, utilizando las habilidades que tenía sobre el escenario. Eran trucos de magia, no había nada de místico, no había nada de esotérico, pero también se utilizó. Esa influencia fue innegable, existe, está registrada, recogida, y si se ha olvidado, pues no sabemos si de forma casi
como aposta, ¿no, José? Pero lo cierto es que se ha dejado de lado, y lo cierto es que fue bastante importante. Otra cosa es que esa influencia, ya te digo, mágica, sirviera de algo. Lo cierto es que sí que participaron en ella estos magos, estos brujos, estos astrólogos, y formaron parte de las operaciones clandestinas de los servicios de inteligencia de ambos bandos, principalmente del nazi. Y eso es historia, y eso hay que recordarlo. Pues esto es lo que se mueve entre las bambalinas de ese Tercer Reich, de esa Segunda Guerra Mundial. Sin el conocimiento de la opinión pública, personajes como Jasper Maskelyne, Aleister Crowley, William Goff, emplearon estrategias y fuerzas de corte místico para doblegar al enemigo. Otra cosa es que lo lograran. Estos individuos protagonizaron su particular guerra mágica, un episodio imprescindible y poco conocido que por fin sale a la luz tras permanecer durante décadas clasificado como alto secreto, de la mano de este magnífico libro, Los magos de la guerra, de Óscar Herradón, a quien esta noche hemos tenido el placer y la oportunidad de entrevistar para toda Andalucía. Óscar, no desvelamos más de este libro, que corran nuestros oyentes a por él, a su punto de venta más cercano, grande superficie, librería, y que lo pidan, porque realmente es un libro tan esclarecedor como impactante. Y a ti particularmente desearte el mayor de los éxitos con estos libros, que muchas veces sabemos que uno escribe más por la satisfacción y el corazón que por otra cosa, y mucho éxito con este libro. Y por favor, no dejes de sorprendernos con obras tan excelentes como esta. Pues muchísimas gracias por tus palabras, José. Eso es lo que intentamos hacer cada mes desde las páginas de la revista Enigmas, y ya te digo, con estos trabajos que, como bien dices, se hacen más desde el corazón que desde cualquier otro tipo de interés. Y lo cierto es que, bueno, intentaré seguir desvelando esos aspectos desconocidos en este caso de la Segunda Guerra Mundial, pero la historia da para mucho, no son muchos siglos. Así que muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí. Und der Sacrifice Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!